Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. Hemos estado hablando en el programa anterior con el tema A fin de conocerle, y leíamos el texto base tomado de Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías capítulo 5, versículo 13, que dice de la siguiente manera: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Cuando está diciéndonos la palabra de Dios acá, su gloria pereció de hambre, se está refiriendo al mismo rey de Israel, al rey de Jerusalén, el rey de Judá en este caso. Pereció de hambre, la multitud se secó de sed, y todo fue porque no tuvieron el conocimiento de Dios. Tenían la ley, habían recibido la ley. Supuestamente ellos debían de ser luz a las naciones, debían de tener esa ley para transmitirla, para llevarla a las demás naciones que no conocían al Dios de Israel, pero ellos pues precisamente por su mismo pecado, ellos fracasan en esa misión que Dios les había encomendado, y de esa manera es como ellos perecen, y perecen precisamente porque no tuvieron conocimiento, les faltó el conocimiento. Leíamos en el programa anterior que es porque el pueblo se vuelve necio, son hijos ignorantes, no son entendidos, y hay mucha gente, como yo les decía, que se enoja cuando se menciona que es ignorante. Alguien se justificaba diciendo que hay mucha gente analfabeta. Cuando uno ve las estadísticas de analfabetismo en la América Latina, a pesar de que aún el analfabetismo es muy alto, pero a esta generación ya no le tocó vivir eso. Ya muchos han tenido la oportunidad de poder tener, aunque sea los primeros grados de primaria, y al menos pueden leer. Y yo le decía a esa persona, bueno, entonces si son tan ignorantes porque son analfabetas, pero ¿por qué estas personas sí se pueden muy bien los partidos de fútbol, los nombres de los deportistas, de los jugadores, se pueden muy bien las novelas, se pueden tantas cosas, pero cosa importante que es la salvación del alma no les interesa? Y excusan que son ignorantes, excusan que son analfabetas, que no aprendieron a leer. Hace tiempo yo tuve la oportunidad de hacer unas horas sociales cuando yo estaba estudiando en la universidad, en donde un señor, un ancianito vecino de un lugar donde yo estaba, ese ancianito había quedado prácticamente ciego, ya no miraba, pero él quería leer la Biblia, así que me dijeron a mí que si yo podía apartar tiempito, y él pues muy contento, y me sirvió para mis horas sociales en la universidad también, me las contaron. Entonces durante prácticamente casi un año estuve yendo donde él, por lo general unas 2 veces o 3 veces por la semana, a leerle la Biblia. Él ya no miraba, pero yo iba, me sentaba, agarraba la Biblia y empezaba a leérsela. O sea que excusas hay, mi querido hermano, excusas para ser ignorante hay. Lo que no hay es una disposición del corazón de querer salir de toda esa ignorancia. Pero todo es precisamente porque se es necio, porque no se quiere entender. Simplemente hay una necedad, una terquedad. Explicábamos que la ignorancia simplemente es falta de conocimiento. Ahora, uno puede tener diferentes ignorancias. Yo soy ignorante en algunos rubros, en algunos temas, pero en algo que no nos podemos dar el lujo, mis queridos hermanos, de ser ignorantes, es en la cuestión de la salvación de nuestra alma. La misma palabra de Dios nos está exhortando que debemos de conocer la palabra de Dios. Nos explicaba también en el programa anterior la palabra de Dios cómo incluso los animales son más entendidos que nosotros, que nos llevamos de seres racionales, de seres civilizados, y todo es porque simplemente el ser humano no quiere el conocimiento de Dios. Leíamos en el libro de Job 21:14, en donde le dicen a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y terminábamos en el programa anterior leyendo a Zacarías capítulo 7, versículos del 11 al 13. Pero no quisieron escuchar. Zacarías capítulo 7, versículos del 11 al 13. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, duro, impenetrable, para no oír la ley,
ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Siempre ha sido igual, mi querido hermano. La gente no quiere escuchar a los profetas. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios y por lo tanto la gente se obstina en sus caminos. Luego inventan sus propias teorías en donde comienzan ya con esas doctrinas diabólicas que Dios no castiga, que el diablo no existe, que el infierno no existe, y comienzan con todo ese montón de doctrinas de demonios, le llamó San Pablo. Pero todo es precisamente porque han puesto su corazón como diamante. Yo les decía un día de estos, de que especialmente esta gente que afirma que Dios no castiga, pues que bueno, solo es cuestión de tiempo, ya les va a llegar su momento y se van a dar cuenta que sí, realmente Dios castiga, que no es ese muñequito misericordiosito que nos han querido dibujar, haciéndonos creer que es alcahuete con el pecado. No, vamos a encontrarnos a un Dios serio, a un Dios justo. Entonces dice que pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Y algo que yo siempre he recalcado, y usted que me sigue sabe que yo siempre hablo lo mismo, es precisamente, y como dice San Pablo, porque hay gente que dice, siempre dice lo mismo. Al mismo San Pablo le decían también igual, le decían, lo mismo. Y para mí, decía San Pablo, para mí no es cansado decirles las mismas cosas, y para ustedes es provechoso, porque algunos no entienden a la primera, hay que estársela recalcando. Entonces, algo que usted me ha escuchado a mí es precisamente con respecto a los profetas. Cuando vienen y ellos empiezan a predicar, la gente con el corazón duro, como diamante, no quieren escuchar, y ahí es donde vienen y atacan al mensajero, porque no quieren el mensaje. Basta conocer la historia de los profetas de Israel. Basta ver la vida de San Juan Bautista, cómo terminó con la cabeza decapitada, precisamente porque no quisieron escucharlo. Entonces no quisieron oír las palabras de la ley que el Señor de los ejércitos les enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Aquí se desmorona esa doctrina que dicen, Diosito es amorcito, y Diosito es misericordiosito, y Diosito no castiga. No, aquí dice que vino gran enojo, y cuando hemos leído la Biblia conocemos lo que pasó con el pueblo de Israel, cómo fueron llevados a Babilonia, cómo fueron destruidos por no haber querido someterse a la ley de Dios. Ahora, hay gente que en su ignorancia, que son indoctos, y algunos se enojan que yo diga esa palabra, pero eso es lo que son, indoctos. Vienen y dicen, es que solo predica del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un Dios vengador, un Dios enojado. Él no predica del Nuevo Testamento, que es un Dios de amor. ¿Que acaso Dios cambia? ¿O no dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Que acaso el Nuevo Testamento ya no está válido? Si usted escucha a un católico, mi querido hermano, sea quien sea, diciéndole a usted, y esto va para los católicos, porque aquí este programa lo escuchan hermanos católicos y hermanos evangélicos. Si usted escucha a un católico diciendo de que el Antiguo Testamento ya no es válido, que el Antiguo Testamento ya no tiene menor valor que el Nuevo Testamento, usted está delante de un hereje católico. Porque la doctrina católica enseña claramente en el catecismo que el Antiguo Testamento tiene el mismo valor que el Nuevo Testamento, porque es igual palabra de Dios y no ha cambiado, no ha quedado obsoleto, y cualquiera que venga a decir que el Antiguo Testamento ya no tiene validez es un hereje, una herejía llamada marcionismo. Así que por eso usted tiene que leer el catecismo, para cuando le aparezcan ese tipo de maestros de redes sociales diciendo que el Antiguo Testamento tiene menor valor que el Nuevo Testamento, usted ya sabe que ese tipo de gente no pierda su tiempo escuchándolo, porque no va a aprender nada, simplemente lo que está aprendiendo son herejías. Entonces dice que pusieron su corazón como diamante, y por eso vino gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. O sea que habrá un momento, como terminábamos en el programa anterior, habrá un momento en donde simplemente se le va a clamar al Señor y ya no va a haber respuesta. Ya no va a haber oportunidad. Ya pasó la oportunidad. Ya pasó el tiempo de la oportunidad y no quisieron hacer caso.
Seguimos con este tema y hoy vamos a leer lo que nos dice el Señor, Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15, y dice el Señor: de manera que se cumple en ellos, dice la palabra del Señor, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Se han endurecido. Simplemente escuchan pero no entienden. Bien, ven pero no perciben, no logran discernir. Y eso es lo que ha ocurrido ahora con mucha gente, hermanos. Pasan años y años y años y años asistiendo a una iglesia, escuchando lo mismo, a la misma lectura, escuchan y no entienden. Se les está predicando que hay que cambiar de vida y no entienden. Precisamente un día de estos me decía una persona que cómo se puede hacer, precisamente él tiene una pariente a quien quiere mucho, pero que se le ha estado avisando por años que no visite brujos. Es una señora católica, o sea, católica, que no visite brujos. Y por más que se le ha insistido, no entiende. Entonces, ¿qué es lo único que se puede hacer con este tipo de personas? Orar nada más, que Dios libere a esas personas, porque ya se le habló, ya se le predicó, ya se le enseñó, ya se le dijo claramente que no puede continuar con ese tipo de prácticas, pero simplemente ha endurecido, ha engrosado su corazón. Ahora, es triste para uno como pariente de alguien a quien uno quiere mucho, de ver que su pariente simplemente no quiere buscar de Dios. Pero lo único que le queda a uno simplemente es orar. Acuérdese de Santa Mónica, la mamá de San Agustín. El que ha conocido la historia de Santa Mónica sabe cómo esa mujer andaba detrás de San Agustín y cómo lloraba y cómo oraba para que se convirtiera su hijo, y cuando parecía que no había ya esperanza, que no iba a haber conversión, pues vino el Señor e hizo la conversión en la vida de San Agustín. Entonces lo mismo puede pasar. Oremos por las personas. Al final de cuentas, Dios sabe cómo lleva el trato en cada persona. Entonces, lo que ocurre también ahora con este otro tipo de personas es precisamente que endurecen el corazón. Por eso dice el Evangelio: de oído oiréis y no entenderéis. Mira, hermano, hay gente que de verdad se les predica y es de más. Se les enseña y es de más. No cambian, no hay conversión en ellos, no se le ve que quiera haber un verdadero cambio en la vida de estas personas. Entonces este tipo de personas es precisamente porque han engrosado su corazón. Hay dos tipos de inconversos. Está el inconverso, simplemente inconverso, que no ha tenido aún un encuentro con el Señor, y está el inconverso obstinado. El inconverso obstinado es aquel que es inconverso, pero no da modo de quererse convertir, no quiere convertirse, no quiere de ninguna manera dar el paso de entregarle su vida al señorío de Cristo, simplemente no se quiere convertir. Por eso es que Juan Calvino, en su teoría que él da en el tiempo de la Reforma, ahí es donde él viene y mejor explica y dice: no, lo que pasa es que hay una predestinación. Entonces decía Juan Calvino que lo que ocurre es de que hay gente que ya fue predestinada por Dios para condenarse. Esa gente que ha sido predestinada para la condenación, es demás, nunca va a entender, nunca, aunque se le predique, porque simplemente Dios ya las predestinó para ser condenadas. Ahora, realmente no es que Dios haya predestinado para condenación, porque una de las cosas que niega Juan Calvino es precisamente el libre albedrío, y nosotros creemos en el libre albedrío. Tanto la Iglesia Católica como un buen grupo, pues un grupo muy significativo, la mayoría en la Iglesia Evangélica, aceptan la doctrina del libre albedrío. O sea que
simplemente Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Es cuestión de decidir. Ahora, cuando se engrosa el corazón, cuando se endurece, cuando se pone el corazón como diamante, cuando no se permite que la palabra de Dios penetre, pues definitivamente ya no se puede hacer nada. Ese es el pecado imperdonable. Yo he escuchado tantas interpretaciones absurdas del pecado imperdonable, pero no, realmente el pecado imperdonable es cuando ofendemos al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu que nos está invitando a la conversión, y lo ofendemos con nuestra inconversión obstinada, cuando no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está llamando a la conversión, y en ese momento nosotros ofendemos ese Espíritu de gracia que nos invita a que nos convirtamos. Entonces, cuando eso ocurre, pues hay un momento que el Espíritu Santo ya no insiste. Él no nos quiere a la fuerza. Hay un dicho que dice que a la fuerza no entran los zapatos, a la fuerza ni la comida cae bien. Entonces hay un momento en que ya el Espíritu Santo ya no va a insistir. Ahí es donde después esta persona, cuando ya se enfrente con Dios, cuando los libros sean abiertos, cuando sea abierto el libro de la vida y no aparezca su nombre ahí, y cuando aparezca el libro de nuestras obras y empiecen a verse todo lo que se hizo, todas las oportunidades, ahí van a aparecer todas las oportunidades que Dios le dio a esta persona de arrepentirse, de convertirse, y todas las veces que rechazó la oportunidad porque prefirió más vivir en el pecado que buscar la gracia de Dios. Entonces, cuando llegue ese momento duro, y entonces no va a quedar más esperanza para esa persona, y ahí es donde su alma será condenada por la eternidad. Por eso, mi querido hermano, estamos a tiempo, aún mientras hay vida, hay esperanza de que nos podamos salvar. Hay muchos católicos que en su poca o nula formación que tienen en cuanto a su doctrina, han tomado la figura del purgatorio como una segunda oportunidad para salvarse, pero eso no es así, mi querido hermano. Cualquier católico que conoce su doctrina sabe muy bien que el purgatorio no es una oportunidad segunda para poderse salvar. Por eso es que los evangélicos cuestionan esa doctrina, porque de repente escuchan a un católico diciendo: no, es que cuando uno se muera todavía hay oportunidad que en el purgatorio lo saquen a uno, porque como yo siempre hago la broma que me costó el que ya no me volvieran a invitar a alguna comunidad, porque yo les he dicho: mire, no, si es que ni con rosario en latín, ni misa gregoriana, ni olla de tamales, ni nada lo va a sacar del infierno a esa persona, y se enojan conmigo. En una comunidad se enojaron, dijeron que ya no me llevaran porque ellos creen que con la olla de tamales van a sacar gente del infierno. Están tan locos y tan ignorantes, y no se les puede decir nada. Estos son los que han endurecido su corazón, pero son muy religiosos. No, ellos van a su misa, ellos rezan su rosario, todo mal hecho, pero lo rezan. No, ellos son católicos de toda la vida, ellos ahí nacieron, ahí van a morir, así dicen. Pero no están bien, están mal de su doctrina, y lo peor de todo, que no quieren aceptar la enseñanza. No quieren, rechazan el conocimiento. Entonces, cuando eso se venga a dar, precisamente lo que está diciendo el Evangelio, con los oídos oyen pesadamente, no quieren oír. No, estos temas no les gustan. No, es que este predicador no hay que traerlo, porque este predicador siempre dice que nos vamos a ir al infierno. Pues sí, porque no se arrepienten, porque no se convierten. Sí, pero es que este predicador siempre viene a hablarnos del pecado. Pues sí, porque no lo sueltan. No, mejor traigamos a aquel predicador que habla bien bonito y que nos menciona un montón de documentos de la iglesia que no entendemos, pero que nos entretiene al menos un rato. Ese sí hay que traerlo, porque ese sí predica bien. No se le entiende lo que habla con tanto documento, porque lo que menos hablan es de Biblia, hablan más de documentos que de la palabra de Dios, y el catecismo dice que la predicación en todo sentido tiene que ser bíblica, basarse en las escrituras. Pero esta gente no predica Biblia, predica un montón de cosas que no son parte de las escrituras, pero vienen estas personas
personas dicen, no, a este predicador que habla muy bonito y dice un montón de cosas, aunque no le entendemos, pero al menos no nos está poniendo el dedo en la llaga. Mejor traigamos a ese predicador. Traigamos a aquel que nos viene a contar chistes nada más. Traigamos a aquel que viene a despertar nuestro morbo de odio que sentimos hacia los protestantes. No, hombre, ese predicador me hace sentir a mí enardecido y me dan ganas de irles a rajar la cara a los protestantes. A ese predicador es al que ir a traer. O aquel que se burla de los evangélicos y que nos divierte con sus payasadas. Esos son los populares. Precisamente porque oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean. No quieren ver. Y no oigan, y no oigan con sus oídos. Han cerrado ojos, han cerrado oídos para que no entiendan. Y así de esa manera no se convierten y no reciben la salud. La palabra salud en el antiguo español era sinónimo de salvación, porque realmente la salvación es salud del alma, mi querido hermano. Nos liberamos de las ataduras, de la esclavitud, de la enfermedad del pecado. Es una salud del alma. Pero no quieren, hermano. Han endurecido su corazón. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque también nuestra mente humana a veces no logra comprender estas situaciones. Por ejemplo, los misterios de Dios. Si usted se fijó, hice algo que nunca había hecho, hacer un video corto refiriéndome o tratando pues de hacerle ver a un hermanito que cometió un error en cierta interpretación, en cierta apreciación que dio sobre el nacimiento de Jesús. Pero una de las cuestiones, hermanos, que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, y precisamente por eso hice ese video corto, es que tenemos que buscar esa sabiduría que viene de Dios, pero entender que hay muchas cosas que son un misterio, no las podemos entender. Ahí donde tenemos que tomar la regla de lo que nos enseña Deuteronomio: las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. Entonces tenemos, mis queridos hermanos, que aprender a buscar esa sabiduría que viene de Dios. El libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 13 y 14, ese es un libro que yo recomiendo mucho, el libro de Proverbios. Mire, y hay 3 libros que yo recomiendo bien dentro de los libros canónicos, el libro de Proverbios. Hay una práctica que pues me pareció interesante. Hace muchos años conocí pues a alguien que decía que el libro de Proverbios se puede leer todos los días. Tiene 31 capítulos, entonces en base al día en el que usted está, ese día lea el capítulo que corresponde a la fecha en la que está. Por ejemplo, si estamos en fecha 5 o estamos en fecha 6, pues se lee el capítulo 5 o se lee el capítulo 6. Si hoy es 15 de mes, se lee el capítulo 15. Entonces es una buena práctica. El libro de Proverbios tiene mucha información muy importante, y dentro de los libros deuterocanónicos recomiendo Sabiduría y Eclesiástico, y quizás Eclesiástico es mi favorito en ese sentido. Entonces el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13 y 14. Eclesiástico también se llama Sirácides. No hay que confundirlo con el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es llamado Coelet o el predicador. Eclesiástico es llamado Sirácides, porque comienza el prólogo Sabiduría de Jesús ben Sirá. Desde ahí viene Sirácides. Volviendo al tema, el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Fíjese lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso el que haya la sabiduría. Y la sabiduría, mi querido hermano, se logra a través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios. El mismo catecismo de la Iglesia Católica habla y dice que a la palabra de Dios tiene que acompañar la oración.
en base a nuestro tiempo devocional de oración y de lectura bíblica, es que se va ganando la sabiduría. Y esto no es algo del otro mundo, hermano, esto es algo que todos nosotros podemos llegar a alcanzar. No es para mentes privilegiadas, simplemente lo único que usted necesita es tener su Biblia y apartar tiempo. Eso es lo único que necesita. El tiempo es el que más nos hace falta, por eso tenemos que hacer tiempo, apartar un tiempo para estar en silencio, hermanos, en oración, sus ojitos cerrados, enfocado, orando, hablando con Dios. A veces es bueno conocer, en este caso, pues el catecismo nos habla de los 3 tipos de oración: la vocal, la oración la oración de meditación y la oración de contemplación. Hay necesidad de que podamos escalar. A veces es necesario ya soltar un poquito la oración vocal. Porque yo le decía a los hermanos en la escuela virtual que hay gente que reza rosario, reza otro rosario, reza tanto novenas y anda con un montón de libritos, de folletitos, novena al Divino Niño, novena a San Judas, novena aquí, novena allá, y van al Santísimo con un libretito de 15 minutos y empiezan a leer y a leer y a leer y a leer. O sea, está bien, pero eso está bien para los que comienzan. Pero los que ya tenemos años, que ya podemos nadar, ya no nos podemos quedar solo con los 15 minutitos con el librito, no, tenemos que profundizar en la oración, tenemos que llegar a ese momento como han llegado los místicos a través de la historia, apartarse de todo y enfocarse a la oración, y después de estar en ese tiempo en oración, tomar la Biblia y empezar a leerla. Es que usted no la puede interpretar. No le estoy diciendo que la va a interpretar, le estoy diciendo que la va a leer. La interpretación no la va a hacer usted. El mismo catecismo católico enseña que el Espíritu Santo es el intérprete. O sea que Él le va a decir a usted lo que Él quiere que usted sepa a través de la palabra de Dios. Así es como funciona esto. Claro, alguien que no lee la Biblia ni tiene tiempo de oración no entiende de lo que estoy hablando. Por eso es que se confunden y no logran entrar a esa dimensión de buscar la sabiduría. Por eso una persona que no tiene tiempo para apartarlo, para estar en la presencia de Dios hablando con Él, es lo que decían los santos en la antigüedad. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Y la Escritura siempre ha estado presente en la iglesia. Y quiero aprovechar para hacer un pequeño paréntesis. Y me he dado cuenta que hay mucha gente que dice que la Biblia viene de la Iglesia Católica hizo la Biblia. Esa, ¿cómo decirle? Aseveración o afirmación no es correcta. La Iglesia no hizo. Quien hizo, si quiere hablar de hacer, quien hizo la Biblia fue el Espíritu Santo. Él la inspiró a través de hombres que escribieron, que pusieron por escrito el mensaje de Dios. Lo que la iglesia hizo fue reunir la cantidad de libros que bajo ciertos parámetros que se dieron en su momento, que establecieron que esos libros pues eran inspirados por Dios. Y aún así hubieron discrepancias en cuanto a la inspiración de unos libros y otros. Por eso es que San Jerónimo no quería aceptar los libros deuterocanónicos, pero al final se impuso la autoridad del Papa y así fue como los libros deuterocanónicos quedaron dentro del catálogo que nosotros llamamos Biblia, pero que su nombre correcto son las Sagradas Escrituras. Entonces no es correcto decir la Iglesia Católica hizo, no, porque la Iglesia no hizo. La Iglesia lo que hizo fue compilar las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero bueno, hay gente que no logra entender esto, por eso es que se confunden, y ahí es donde vienen también los errores, no oran, no leen, no estudian y cometen ese tipo de errores aseverando cosas que no son correctas, que sirven después de burla para otro tipo de personas. Entonces, volviendo al texto de Proverbios, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces la sabiduría, mi querido hermano, la vamos logrando en la medida que nosotros vamos apartando ese tiempo para estar con el Señor.
Ese tiempo para poder penetrar en su presencia y dejar que Él nos hable a través de su palabra. Siempre el libro de Proverbios, pero hoy nos vamos al capítulo 4, versículo 5. Proverbios capítulo 4, versículo 5, está diciendo el escritor del libro de los Proverbios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría. Esto no es algo, mi querido hermano, que va a venir así por osmosis. Usted sabe, la osmosis es un traspaso de qué sé yo, las hojas, por ejemplo, les cae una gota de agua, entonces absorben, como que fuera una esponjita, absorben, o los nutrientes, las raíces. No, esto no funciona por osmosis. Esto no funciona donde usted va a venir y se va a poner la Biblia en la cabeza a esperar que baje. No, eso es ridículo hablar así o pensar en eso, hermano. Y mire, hace un tiempo yo escuché a alguien que es considerado por muchos como un gran maestro y un gran erudito, a quien yo le he escuchado grandes errores. Pero esta persona viene y dice: yo no estudié la Biblia, yo no he estudiado la Biblia, yo no he leído la Biblia, a mí todo me lo ha enseñado el Espíritu Santo. Yo dije: wow, qué bárbaro. Ok, bueno, que yo sepa, al único que le enseñó todo eso fue a Pablo, porque no estaban completas las escrituras. Es más, él fue parte del que escribió el mayor porcentaje de las sagradas escrituras que llamamos Nuevo Testamento. Pero ya venir y decir: no, yo no he estudiado, a mí todo me lo dio el Espíritu Santo, eso ya es, como le decía también aquel hermanito, ya eso ya es saltarse la barda, hermano. Eso ya no se puede, porque no funciona de esa manera. Se adquiere la sabiduría, se adquiere la inteligencia a través del estudio en oración. Así es como se logra el conocimiento. No es poniéndose la Biblia y esperando que el Espíritu Santo le empiece a bajar la información. Eso no funciona así. No es por Bluetooth que nos vamos a pasar la información de la Biblia a nuestro cerebro. No es así, mi querido hermano. Por eso es que este personaje yo lo he escuchado muchos errores, pero qué triste encontrar a tanta gente que lo sigue tan ciegamente diciendo: como dice fulano, no, es que yo estudio con fulano, no, es que fulano. Para que tenga una idea, este personaje dijo en una ocasión que el Espíritu Santo él lo recibió con la visita de un papa. Que el papa iba pasando donde él estaba y ahí sintió que le cayó el Espíritu Santo. Para que se dé cuenta. Y el que conoce su doctrina como católico sabe cómo se recibe el Espíritu Santo. Así que para que se dé cuenta. Pero bueno, hay mucha gente que anda detrás de estos personajes, pero es porque hay gente que no quiere estudiar. Eso se los estaba diciendo yo un día de estos. Hay gente que anda diciendo: usted vea los videos de fulano. No es de ver los videos. Agarre su Biblia en oración. Los videos solo son herramientas. Yo aquí solo le estoy dando consejos, los tips, detallitos, herramientas. El verdadero trabajo lo hace usted a través de la oración, a través del estudio, a través de la lectura, a través de una guía del Espíritu Santo que lo va llevando a usted a ir conociendo, a ir investigando. Y lo único que hace, por ejemplo, uno es que uno le menciona el nombre de algún libro y a eso usted va y lo busca y empieza a seguir estudiando. Eso es todo. Yo siempre digo, esto solamente es la untadita en el pan, nada más. Usted tiene que profundizar más en el estudio. Pero mucha gente se ha quedado: no, como dice fulano, vean los videos de sutano, ese fulano explica bien. No funciona así. Hay que estudiar, hermanos. El libro de Proverbios también, pero ahora nos vamos al capítulo 15, versículo 14, nos habla de un corazón entendido. O sea, del que entiende. Del que entiende. Y dice Proverbios 15, 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Fíjese qué terrible lo que nos está diciendo la palabra de Dios. El corazón entendido busca la sabiduría. Si uno realmente es entendido, mi querido hermano, uno va a buscar la sabiduría. Uno va a buscar siempre ese conocimiento, ese estudio de la palabra de Dios.
Usted tiene su Biblia, usted tiene su libretita. Hay gente que tiene la costumbre de ir manchando la Biblia y poniendo notitas. Yo lo que tengo es una libreta y voy escribiendo algún versículo que en ese momento pues fue una luz para mí. Y lo que he estado haciendo es que, salvo que pues yo sienta a través del Espíritu Santo que ese no lo comparta, pero la mayoría de veces los versículos que voy leyendo en mi lectura devocional, porque así se llama, lectura devocional, siempre esos versículos que van recalcando los anoto en una libretita y los comparto en mi perfil de Facebook, en mis redes sociales. Si usted me sigue a través del Facebook, usted se va a dar cuenta que yo todos los días pongo un versículo, dos versículos, dos pasajes. Algunas veces les hago algún comentario. Eso es lo que el Señor me habló en mi lectura diaria, porque Dios habla. Si no lo dice el mismo catecismo, pues que a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos, Él nos habla cuando leemos la palabra. Entonces Él nos va hablando a través de su santa palabra, y esos versículos que en ese momento se me iluminan en mi lectura bíblica, los anoto y ya después los voy compartiendo. Y es más, tengo una libreta con pues un montón de páginas de versículos escritos que no los comparto todos, los voy uno por día, dos por día, pero tengo una gran lista, todos los días le voy añadiendo, porque todos los días hay que leer la palabra de Dios. Es cuestión de disciplina. Entonces, cuando hay un corazón entendido, hermano, se va buscando la sabiduría. O sea, se va buscando ese conocimiento. Esa sabiduría es esa facultad que da el Espíritu Santo para poder ir entendiendo lo que Dios nos quiere decir, lo que se ha revelado, las cosas que son reveladas para nosotros. Pero es necesario que nosotros podamos tomar ese tiempo para hacerlo. Vamos a leer en el libro de Sirácides, que yo les decía hace un momento que es uno de mis libros favoritos. Me gusta mucho este libro de Sirácides. Este libro está dentro de los libros deuterocanónicos, y algunas Biblias, especialmente Biblias después de 1827, que fueron removidas por Sociedad Bíblica, no aparecen, pero que últimamente, como por ejemplo la Biblia del Siglo de Oro, que es la Biblia Reina Valera, le han regresado, no se lo han añadido, le han regresado estos libros que fueron puestos originalmente por Casiodoro de Reina en su traducción al castellano. Entonces esos libros estaban en la Biblia Reina Valera original hasta 1827, que desaparecieron. Aquí viene otro error de los indoctos. Vienen y dicen, sí, los protestantes se los quitaron. Sociedad Bíblica es una institución protestante que simplemente por las presiones de los calvinistas los retiró. Pero porque los calvinistas querían basarse solamente en el canon hebreo, y pues ellos retiraron esos libros, pero de un tiempo para acá los han vuelto a añadir, los han vuelto a colocar en su lugar, tal y como lo hizo San Jerónimo. ¿Sabía usted que San Jerónimo, cuando hace la traducción, la Vulgata, él no mezcló los libros deuterocanónicos juntamente con los libros canónicos? Él pone todos los libros canónicos, el canon hebreo que va de Génesis a Malaquías, y en una sección aparte él pone los libros deuterocanónicos, donde él explica y él pone una nota: estos libros no aparecen en el canon hebreo, aparecen solamente en griego, nada más, no explica más. Ahora, lo que hizo Lutero, porque algunos indoctos dicen que Lutero fue el que los quitó de la Biblia, lo que hizo Lutero simplemente también fue una reagrupación, como lo hizo San Jerónimo. Puso los libros canónicos, Génesis a Malaquías, luego el Nuevo Testamento, y al final puso esos libros que donde él dijo, estos libros no son parte del canon hebreo, no se consideran inspirados, pero son buenos para la lectura. Ahí dio él su opinión, pero no los quitó de su Biblia, como algunos indoctos creen que fue él el que los quitó. Entonces, el libro de Sirácides es un libro muy importante. Yo lo invito, y si usted no es católico, querido hermano que está viendo este programa, yo lo invito a que usted los lea. Quítese muchos prejuicios que a lo mejor le han dicho que esos libros tienen errores y muchas cosas. Quítese esos prejuicios y empiece a leerlos. ¿Sabe usted que yo, cuando era profesor de teología en una universidad en mi país, yo le di esta materia precisamente a unos estudiantes, a un grupo? Me asignaron, allá se llamaban libros apócrifos, y ahí fue la primera vez que yo tuve contacto con estos libros, y precisamente fue donde Segunda Macabeos y Sirácides se convirtieron
convirtieron en mis libros favoritos dentro de los libros deuterocanónicos. Así que yo le invito a que usted los pueda leer. Sirácides o Eclesiástico, capítulo 39. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, ya para ir terminando nuestro programa. Lo más probable es que vamos a explicar esto en nuestra siguiente sesión. Sirácides capítulo 39, versículo del 1 hasta el versículo 8. Estamos hablando de que el corazón entendido, como leímos en Proverbios, el corazón entendido busca la sabiduría. Ahora en este pasaje de Sirácides dice de la siguiente manera. Si usted lee el capítulo 38, está hablando acerca de todos los que trabajan, que pues cada quien en su rubro, el que va con los bueyes, el herrero que está dándole duro al hierro para forjarlo, el que hace el barro, las vasijas de barro, y dice el capítulo 38, es necesario el trabajo de ellos porque sin ellos la ciudad no funciona. Pero a la hora de un consejo no lo buscan, porque no tienen la sabiduría en base a la palabra, en base a las escrituras, para poder dar un consejo. Entonces está hablando acerca de los que se dedican a las labores, al trabajo, pero luego en el capítulo 39 empieza a hablar de los escribas. Y dice, qué distinto es el que se dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo. Y esto es algo que nosotros podemos hacer, usted puede hacer sin necesidad de dejar sus propias ocupaciones. Usted puede dedicar también tiempo. Mucho tiempo yo fui profesor de universidad, profesor de colegio, o sea que yo tenía un horario que cumplir, tenía un jefe a quien rendirle cuentas, tenía que preparar el material de las clases, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Hubo un tiempo que yo trabajé también en un call center, así que también tenía que cumplir con un horario, tenía que cumplir pues con las exigencias de ese trabajo, pero siempre procuraba apartar el tiempo necesario para poder dedicarme a la oración y a la lectura bíblica. Siempre lo he hecho. Es una disciplina. Entonces dice, qué distinto, dice Sirácides 39.1, qué distinto es el que se dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo, a investigar la sabiduría de todos los antiguos y a ocuparse en las profecías. Estudia lo que han dicho los hombres famosos e investiga los dichos más complicados. Busca el sentido oculto de los proverbios y la solución a las preguntas más difíciles. Presta servicio a los hombres importantes y se le ve en compañía de gobernantes. Viaja por países extranjeros y experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. Se empeña desde temprano por la mañana en buscar al Altísimo, al Señor que le creó. Hace oración delante de Él y le pide perdón por sus pecados. Si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia. Fíjese, si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia, las palabras sabias caerán como lluvia de su boca y alabará al Señor en la oración. Dará consejos acertados y prudentes y se ocupará en investigar los misterios de Dios. Iluminará a otros con su doctrina y enseñanza y se sentirá orgulloso de la ley del pacto del Señor. Esto es lo que ocurre con aquel que se dedica, que aparta tiempo para buscar al Señor en la oración y en el estudio de su palabra. Aquí vamos a pasar un buen tiempo explicando cada uno de estos puntos. Ya el tiempo se nos acabó, pero medite este pasaje de Sirácides que acabamos de leer. Con la ayuda del Señor en nuestro próximo programa lo vamos a desglosar para ir viendo toda la información tan importante que el autor de Sirácides nos está dando a través de este escrito, y la importancia de estudiar, de dedicarnos
al estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía con nuestros programas. Gracias por los correos que recibo, pues animándonos. También muchas gracias por los aportes, por las ayudas que algunos de ustedes están realizando a nuestro ministerio. Si usted aún no ha tenido la oportunidad de bendecirnos con una ofrenda, que esto no crea que solo lo hacen los protestantes, no, hay muchos predicadores católicos que cobran $1,000 diarios por una presentación y andan vendiendo un montón de cosas, o sea que esto no crea que solo los protestantes lo hacen, también pues predicadores, sacerdotes, hay videos de sacerdotes que reciben sus ofrendas también, así que no crea que esto solamente lo hacen los protestantes, no se deje contaminar por ese tipo de personas. Si usted quiere colaborar con nuestro ministerio, usted puede hacerlo a través de nuestra cuenta de PayPal, la cual es paypal.me pleca, la pleca es la rayita, pleca escuela virtual. paypal.me pleca escuela virtual, y ahí usted puede darnos una donación, o si quiere ingresar también y estar participando en nuestras clases virtuales que estamos dando en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora de Miami. También usted puede darnos una donación de $20 por mes, y de esa manera pues yo le estaría enviando a usted las claves para que pueda ingresar a la clase virtual, a la aula virtual a través de Zoom. Ya son varios hermanos los que se han unido y pues estamos perseverando lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver cuando la pandemia termine y vuelvan la mayoría de hermanos a sus respectivas ocupaciones, a dejar al menos unos 2 días por semana con estas clases. Ahorita estamos aprovechando 3 días a la semana. Apenas acabamos de terminar el tema sobre la oración y vamos a continuar con otros temas más. Así que si usted quiere acompañarnos, envíeme un correo a smelara67@yahoo.com, smelara67@yahoo.com, o si decide dar de una vez la donación, pues usted mande ahí mismo en el mensaje, ahí usted puede poner un mensajito que es para la escuela virtual, y a través de ese correo electrónico que aparece registrado, yo me voy a comunicar con usted. Nos encomendamos a sus oraciones, hermanos, y oremos todos para que esta situación que se está viviendo a nivel mundial pueda terminar pronto y que pues podamos tomar una enseñanza de todo lo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, queridos hermanos, y con la ayuda del Señor continuaremos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga.